Principios de 1980. Era el momento más duro de la actividad de ETA. Un grupo de jovencísimos amigos decidió entonces refundar en Guipúzcoa lo que en palabras del diario País era un partido desmembrado y agarrotado por el miedo. Ese partido era el PP y el líder de esos jóvenes se llamaba Gregorio Ordóñez. Años más tarde, Ordóñez era el presidente del partido en Guipúzcoa y había conseguido algo que entonces parecía imposible y que hoy vuelve a parecer imposible. Y es que el Partido Popular fuese el partido más votado en San Sebastián. Precisamente por sus logros y su firmeza, Javier García Gaztelu Chapote y Valentín Lasarte asesinaron a esa joven esperanza del PP el 23 de enero de 1995. Hoy tenemos con nosotros a su hermana, Consuelo Ordóñez, presidente de COVITE, colectivo de víctimas de terrorismo en el País Vasco. Gracias. No es para tanto, no exageréis. Gracias a todos por estar aquí hoy. Os necesitamos. Gracias a DENAES por habernos brindado esta oportunidad, que no son muchas las oportunidades que tenemos en los últimos tiempos. Voy a intentar hablar alto y claro, y sobre todo claro, por respeto a las personas a las que represento. Hoy hablo en nombre de COVITE, pero también hay 3 asociaciones de víctimas del terrorismo que han delegado en nosotros su representación esta tarde aquí, como son la Asociación Catalana, la Asociación Murciana, la Extremeña, y también hay 2 asociaciones de violencia de género que también lo han hecho, como son la Asociación de Ayuda a Familiares de Víctimas de la Violencia de Género Rocío López Agredano y la Asociación Víctimas y Justicia del Marta del Castillo. Mucho se ha hablado del cariño que la clase política profesa a las víctimas. Mucho se ha hablado de lo mucho que la clase política y sobre todo el Gobierno del Partido Popular lamenta que sanguinarios terroristas y violadores salgan a la calle antes de tiempo. Pero estamos hartos, no aguantamos más, se acabó. Las víctimas no somos armas arrojadizas a las que se puede calmar con un abrazo, con una palmadita, con una medallita, con recibimientos institucionales carentes de respuesta efectiva. Las medallas para nuestros muertos, porque si nosotras, las víctimas, nos contentáramos con ellas, traicionaríamos a quienes murieron, a quienes aún guardan el recuerdo del odio en forma de heridas, a quienes se exiliaron de forma forzosa por la amenaza terrorista. Los asesinos de nuestros familiares están saliendo a la calle antes de tiempo, pero no por Europa, sino por la negligencia y la falta de trabajo efectivo de quienes tuvieron la desvergüenza de no reformar el Código Penal del 73. Los asesinos de nuestros familiares están saliendo a la calle antes de tiempo, porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se atrevió a negociar su salida en un tremendo ejercicio de desvergüenza. Los asesinos de nuestros familiares están saliendo a la calle antes de tiempo, porque el Gobierno del Partido Popular ha utilizado el control que tiene sobre el Poder Judicial para dar continuidad a la hoja de ruta del anterior Ejecutivo. Insisto, voy a hablar alto y claro. Basta ya de mentiras. Nos cuentan que no tenían más remedio.
de sacar a la calle a la sanguinaria Inés del Río en 12 horas. No dicen la verdad. España es el único país en la historia que ha cumplido una sentencia de liberación del Tribunal de Derechos Humanos Europeo en 12 horas. Los países como el nuestro, que no tienen regulación interna para ejecutar los fallos de Estrasburgo, tardan hasta años en ejecutar las sentencias, hasta que encuentran la solución legal. Quienes presumen de ser miembros, de ser los máximos defensores de los que abandonamos nuestra tierra por la amenaza de ETA, nos dicen que Estrasburgo ha ordenado excarcelar a todos los terroristas y violadores. Nos dicen que Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Vuelven a negarnos la verdad. La sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo solo ordenó la excarcelación de Inés del Río. Es más, estas fueron las palabras que el subsecretario general del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Michael O'Boyle, pronunció el mismo día del fallo. En cuanto a otros presos, su situación puede ser similar a la de Inés del Río, o tal vez no. No corresponde a este tribunal hacer comentarios sobre casos que todavía no se han estudiado. Esto es lo que dijo el subsecretario, nada más y menos que el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mismo día del fallo. Los supuestos defensores férreos de la dignidad de las víctimas nos dicen que la Audiencia Nacional y el Supremo les avalan y insisten en negarnos la verdad porque este país ha hecho caso omiso al acuerdo no jurisdiccional de la Sala General del Tribunal Supremo. El Supremo insistió en ese acuerdo que debía oírse a las partes y no se ha oído a las partes. El Supremo insistió en que deberían revisarse las liquidaciones de condena. No se han revisado las liquidaciones de condena. El Supremo insistió en que las excarcelaciones serían susceptibles de recurso de casación. El fiscal general del Estado ha renunciado a interponer recurso de casación en los autos de excarcelación, algo que su cargo le exige. Pero las víctimas no somos rencorosas, nunca lo hemos sido. Por ello, demandamos al actual Gobierno que recupere la confianza que ha traicionado. Abramos los ojos. Estrasburgo no ha derogado la doctrina Parot, solo su aplicación retroactiva respecto a Inés del Río. ¿Por qué la sentencia se hace extensiva al resto de etarras y violadores? ¿Por qué nuestros gobernantes no asumen su responsabilidad y se ponen a trabajar una vez por todas? ¿Por qué es más rentable negar la mayor y desacreditar a las víctimas? ¿Por qué quienes antes nos defendían ahora nos llaman ignorantes cuando ejercemos una crítica legítima? A quienes suscriben este texto no nos va a temblar la voz a la hora de alzarla contra quienes por acción u omisión de sus responsabilidades envían a las víctimas a la oscuridad. Repito e insisto, quienes suscriben este manifiesto jamás les temblará la voz. Si hay que ejercer la crítica necesaria contra quienes ostenten el poder, así lo haremos. Sea el Gobierno del Partido Popular, sea el Gobierno del Partido Socialista o de cualquier otro partido político. Al único color al que debemos pertenecer es al blanco, al color por el que los que tiñeron nuestras calles de sangre no puedan rematar a nuestros familiares en sus tumbas. Siempre hemos defendido la aplicación de la ley y precisamente por eso quienes las incumplan nos tendrán enfrente. El Estado de Derecho está herido de muerte.
el Gobierno y la oposición se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Se premia a los jueces, pero no a la justicia. Lo contrario de la impunidad es la justicia y la libertad. Y ni la libertad ni la justicia se sostienen cuando terroristas y violadores cumplen 2 años de condena por asesinato por violación. La justicia se corrompe cuando se pone al servicio de la política y la balanza se inclina, sí, se inclina. El presidente de la Audiencia Nacional nos contó que no tuvo más remedio, que la solución legal era una, excarcelarla a Inés del Río, la excarcelación. Y yo os pregunto, si no había otra solución legal, ¿por qué de 16 magistrados que integran la sala del Pleno de la Audiencia Nacional, 8 defendieron que había que hacer justo lo contrario? Os pido que abráis los ojos. El abogado del Estado dice que liberar al asesino de Alcácer va en contra de la Constitución. Y tiene razón. Y ha recurrido la sentencia, el auto. Pero yo os pregunto, ¿por qué la liberación de Ricart es anticonstitucional? ¿Y la de los etarras? ¿Lo de los etarras no? ¿Acaso debemos algo a quienes nos mataron, a quienes nos masacraron, a quienes nos hicieron llorar de miedo? ¿Sabéis cuántas páginas tiene el auto de la Audiencia Provincial? 31 páginas. ¿Sabéis cuántas páginas tienen los autos masivos de excarcelación, cada uno, de los etarras que están excarcelando a la Audiencia Nacional? 2 páginas. Covite y 9 asociaciones de víctimas de terrorismo, de violencia de género, presentamos el 23 de noviembre pasado un escrito dirigido al Comité de Ministros del Consejo de Europa. Les trasladamos la aplicación indebida que el Gobierno de España está haciendo de la sentencia del Río. Y el Comité se pronunció ayer. Ayer, por primera vez, el Comité de Ministros escuchó a las ONGs españolas y ha dicho que aplaza su resolución definitiva hasta estudiar nuestro escrito. ¿Qué prisa tiene este Gobierno por excarcelar etarras? ¿Qué prisa tiene? ¿Cómo nos hubiera gustado que hubiera tenido la misma prisa en detenerlos y juzgarlos? 400 asesinatos de ETA siguen sin estar resueltos. Nadie ha pagado todavía a día de hoy por ellos. 400 seres humanos. La balanza se ha inclinado esta vez por permitir que los peores criminales múltiples de este país, los más sanguinarios, los más crueles, los más peligrosos, los que no se arrepienten un ápice de sus crímenes, salgan de la cárcel con 21 años de cumplimiento efectivo con sentencias centenarias. Pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir jamás. Gracias, lo necesitamos. Lucharemos, lucharemos hasta que se nos quiebre la voz. Y si hace falta suplicar, suplicaremos. De hecho, rogamos y suplicamos a quienes nos gobiernan que vuelvan a colocar la dignidad de las víctimas en su agenda política. Rogamos y suplicamos que desaparezcan las justificaciones que apelan a los muertos. Si queréis honrarles, no os justifiquéis con ellos. Simplemente trabajad por ellos, por su memoria y la justicia que les debemos. Gracias. Gracias. Si alguien nos preguntara dónde estábamos el 1 de julio de 1997,